Hola a todos y bienvenidos al segundo vídeo del tema 4 de variables aleatorias. En este vídeo veremos los siguientes contenidos. Haremos una introducción a las variables aleatorias continuas, estudiaremos la función de densidad y sus propiedades de una variable aleatoria continua, la función de distribución y sus propiedades, veremos cómo se obtiene la función de distribución a partir de la función de densidad y al revés, veremos cómo se puede obtener la función de densidad a partir de la función de distribución. Calcularemos las probabilidades en intervalos cuando tenemos una variable aleatoria continua. Recordemos que en este caso el cálculo es diferente al caso de la variable aleatoria discreta, y estudiaremos las fórmulas de media y varianza para las variables aleatorias continuas. En este vídeo vamos a continuar viendo el tema de variables aleatorias, en particular la variable aleatoria continua, y vamos a introducir este tipo de variables mediante un ejemplo. Supongamos que tengo una diana y que voy a lanzar de forma aleatoria, es decir, con los ojos cerrados, dardos que impacten en la diana, pero puede caer en cualquier punto, ¿va? Vamos a considerar que todos los puntos de la diana son equiprobables, ¿de acuerdo? Entonces, me pregunto cuál sería la probabilidad de impactar en un punto en concreto. Vamos a llamar a ese punto R, ¿de acuerdo? Ese punto de aquí es R, y me pregunto cuál sería la probabilidad de que yo le dé de forma aleatoria a ese punto R. Bien, como todos los puntos de la diana son equiprobables, puedo utilizar la regla de Laplace. La regla de Laplace dice que tengo que usar los casos favorables, que en este caso es 1, entre casos totales, que son los infinitos puntos de la diana. Lo que obtengo es una probabilidad de 0. Este valor 0 es exactamente igual, no un aproximado. Quiero que eso quede claro, no es aproximadamente 0, es exactamente 0. Eso es algo curioso que pasa con las variables aleatorias continuas, que si yo tengo un suceso A, que es el vacío, entonces sabemos todos, por las leyes de probabilidad del tema anterior, que la probabilidad de A es 0, ¿de acuerdo? Es 0. Sin embargo, si la probabilidad de un suceso es 0, eso no implica, ¿vale? Eso no implica que el suceso A sea vacío, es decir, el recíproco no se verifica, ¿vale? Que es lo que ocurre en este ejemplo. En este ejemplo tengo un punto factible del experimento, sin embargo la probabilidad asociada a ese punto es 0. Bien, pero ¿qué pasaría si yo ahora me pregunto cuál sería la probabilidad de impactar en esta región de la diana, ¿vale? ¿Cuál sería esa región de la diana? Le voy a llamar Q. ¿Cuál sería la probabilidad de impactar en esa región? La probabilidad de impactar en Q es 1/4. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el área representa, el área asociada a Q representa 1/4 de la diana, ¿sí? Entonces vemos que para que la variable aleatoria tenga sentido calcular probabilidad, necesitamos calcular en sucesos que tengan infinitos puntos asociados a ella, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tengo la variable aleatoria altura de una persona. La altura de una persona puede variar, no sé, supongamos que estamos hablando de un hombre adulto, ¿de acuerdo? Pues resulta que si yo calculo la probabilidad de exactamente que x valga 1,70, eso es exactamente 0. Si yo tuviera un instrumento con infinita precisión, que calculara con infinitas cifras decimales la altura de una persona, sería imposible que una persona midiera exactamente 170.00000 con infinito 0, ¿vale? Eso es, la probabilidad de que eso ocurra sería un caso favorable entre todas las posibles alturas, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo sé que, al menos yo que mido, por ejemplo, 1,75, yo sé que hubo un instante en mi vida que yo medía exactamente 1,70, ¿de acuerdo? Eso significa que es un suceso factible del experimento, sin embargo la probabilidad asociada es 0. Lo mismo ocurre con 2,10.
Es decir, la probabilidad de que una persona mida 2,10, exactamente, eso es 0, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo considero ahora 1,70 menos epsilon y 1,70 más epsilon, siendo epsilon un número positivo, ¿de acuerdo? Un número positivo. Y ese mismo número lo voy a tomar aquí en 2,10. Voy a coger 2,10 menos epsilon y 2,10 más epsilon, ¿vale? Vamos a suponer que epsilon fuera 5 centímetros. Pues, ¿qué pensáis vosotros? ¿Que la probabilidad de que una persona mida entre 1,65, por ejemplo, si epsilon vale 5 centímetros, estaríamos hablando de esta probabilidad? ¿Cuál va a ser más probable? ¿Esto o esto de aquí? Perdón, 2,05, 2,15. ¿Cuál de las dos sería más probable? Pues, bueno, creo que todo el mundo estará de acuerdo en que es más probable que ocurra esto de aquí, ¿sí? Bien, pues existe una función que nos da esa información. Es decir, que me diría en torno a qué punto se acumula una mayor densidad de probabilidad, ¿vale? Esa función la vamos a llamar función de densidad. Función de densidad, ¿de acuerdo? Perdón, vamos a ponerlo así. Función de densidad. Y me estaría diciendo que a la altura de 1,70 tiene más densidad de probabilidad que 2,10. Eso significa que para un mismo intervalo con la misma longitud, la probabilidad asociada a 1,70, al intervalo centrado en 1,70, es más grande que la probabilidad centrada en 2,10, siendo la anchura del intervalo la misma, ¿vale? Eso es lo que me estaría diciendo. Además, me va a permitir calcular esas probabilidades. Es decir, que la probabilidad, vamos a ponerlo así, la probabilidad asociada a este entorno, a este intervalo, lo voy a marcar como el área bajo la curva de la función de densidad, ¿vale? De la función de densidad, que la voy a denotar por f minúscula, ¿vale? Y lo mismo ocurre con este trocito de aquí, ¿vale? Esa función de densidad me va a permitir calcular esas probabilidades. Como veis, el área azul es más pequeña que el área roja, ¿de acuerdo? Bien, propiedades de la función de densidad, pues fundamentalmente dos. Y fijaos que esta primera es muy interesante. La función de densidad no está acotada superiormente, eso significa que la función de densidad puede valer cualquier número más grande que 1. Lo que sí necesita es que sea un número no negativo, ¿vale? Y la segunda me está diciendo que el área bajo toda la función de densidad es 1. Esto tiene toda la lógica del mundo, porque si estamos hablando que el área en un intervalo viene asociada con la probabilidad de que la variable tome un valor en dicho intervalo, pues cuando todo intervalo es todo el soporte de la variable, eso significará que todo este área de aquí tiene que valer 1, ¿de acuerdo? Que es la segunda propiedad, ¿vale? Bien. ¿Cómo se define la función de distribución asociada a una variable aleatoria continua? Pues si nos damos cuenta, la definición es la misma que la discreta, es la probabilidad acumulada a la izquierda de un valor t, ¿vale? En este caso, ¿cómo se va a definir? Porque se va a definir a partir de la función de distribución sin más que calcular el área a la izquierda de un valor t, es decir, si esta es la función de densidad y considero un punto t de aquí, pues estaría diciendo que todo esto de aquí, toda esa área desde menos infinito hasta t, ¿de acuerdo? Todo esto de aquí sería la probabilidad de que x sea menor o igual que t, ¿sí? Propiedades de la función de distribución, pues las mismas que la discreta. Una función de distribución es no decreciente, es continua por la derecha, y estos límites, cuando t tiende a menos infinito y a más infinito, son ceros y unos respectivamente, ¿de acuerdo? Más propiedades.
¿Cómo calculo yo la función de distribución? Pues fijaos, hemos calculado la función de distribución a partir de la función de densidad, ¿haciendo qué? Haciendo una integral. Entonces, de la función de densidad a la función de distribución, ¿cómo paso? Paso integrando. Pues si paso integrando de la función de densidad a la función de distribución, de la función de distribución a la función de densidad, pasaré derivando. Pues efectivamente eso es lo que me está diciendo esta propiedad de aquí, ¿vale? Esta propiedad de aquí. Muy bien. Más propiedades. Dice, la probabilidad de que x esté entre a y b se puede calcular como f de b menos f de a. Vamos a ver eso. Hemos dicho que esta probabilidad se puede calcular como el área bajo la curva f de x entre a y b. Eso significaría esto de aquí, ¿vale? Este área de aquí se calcula como esa integral. Muy bien. Yo podría calcular el área desde b hacia la izquierda y restársela desde a hacia la izquierda, ¿no? Eso sería estas dos cosas. Desde b hacia la izquierda no es más ni menos que f de b. Y desde a hacia la izquierda sería f de a. Pues si resto f de b y f de a, lo que tengo es el área que estaba buscando. Es decir, que se cumple esta propiedad, ¿sí? Además, fijaos, ¿qué ocurre cuando yo calculo la probabilidad de que x esté entre a y b? Es verdad que yo puedo escribir que esto es igual a esto. Esto sería la probabilidad de que x sea a más la probabilidad de que x sea mayor estricto que a, pero menor o igual que b, ¿cierto? Bien, sin embargo, la probabilidad de que x sea a es 0. Eso significa que esto tiene que ser igual a la probabilidad de que a es menor estricto que b, menor o igual. Mayor estricto que a, menor o igual que b. ¿Sí? Si repito el razonamiento, mi gato estornudando. Si repito el razonamiento, pero ahora con B. Un segundito. Ahora con B. Si repito este razonamiento y escribo esto de aquí, ¿vale? Esto es 0 y esto es la probabilidad de a menor o igual que x menor estricto que b. ¿Sí? Y por último, podemos escribir que la probabilidad de a menor o igual que x menor o igual que b se puede expresar como la probabilidad de que x sea a más la probabilidad de a menor estricto que x menor estricto que b más la probabilidad de que x sea b, ¿sí? Y como esto es 0 y esto es 0 por ser x una variable aleatoria continua, hemos llegado a que esto es la probabilidad de que x esté entre a y b estrictamente, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en las variables aleatorias continuas? Ocurre que la probabilidad de que x esté en un intervalo y estén incluidos los extremos inferior o no lo estén, ¿de acuerdo? O no lo estén, esas probabilidades son siempre las mismas y siempre se puede calcular como f de b menos f de a. Eso no ocurría en la variable aleatoria discreta, acordaos, ¿sí? Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tengo una variable aleatoria x que se llama variable uniforme continua. ¿Qué es una variable aleatoria uniforme continua? Pues no es más ni menos que una variable que toma valores en un intervalo a, b. ¿De acuerdo? Es decir, que tengo a y b y la variable no puede tomar valores ni más pequeños que a ni más grandes que b, pero sí entre a y b. ¿De acuerdo? Además, de forma uniforme significa que intervalitos de la misma longitud tienen asociada la misma probabilidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo debería ser la función de densidad? Pues la función de densidad de
la función de densidad de una variable aleatoria continua debería de ser constante, ¿sí? Para que todos los intervalos de la misma longitud tengan asociada la misma probabilidad. Ahora, si yo quisiera ver cuál sería esa altura, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que yo tengo, esa es la función de densidad, entre A y B vale constante y fuera la función de densidad vale 0, fuera, ¿vale? Vamos a borrar este trocito de aquí, así, ¿vale? Ahora me pregunto, ¿cuál sería esta altura de aquí? ¿Cuál sería esta altura de aquí? Pues muy bien, yo sé que la función de densidad tiene que ser no negativa, eso está claro, ¿no? Entonces, en este caso, si X pertenece a B, va a valer esta altura, que todavía no sé quién es, ¿vale? Y si estoy fuera de AB, la función CC va a significar caso contrario, ¿vale? Si estoy fuera de A y de B, la función va a valer 0, ¿vale? Que es lo que ocurre aquí y aquí, ¿vale? ¿Cuánto tendría que valer la altura para que fuera función de densidad? Pues bien, sabemos que la segunda propiedad de la función de densidad es que el área bajo la curva tiene que ser 1, ¿no? Pues ¿cuánto tiene que ser la altura para que toda esa área valga 1? Pues si la base vale esto de aquí, vale B menos A, para que cuando la multiplique por la altura sea 1, no me queda otra opción que la altura tiene que valer 1 partido de B menos A, ¿vale? Entonces ya tenemos definida la función de densidad de una variable uniforme continua, ¿sí? Ahora me pregunto, ¿cuánto valdrá la función de distribución? Pues muy bien, si yo tengo un valor que está por aquí, a la izquierda de A, es decir, si T es menor estricto que A, la función tiene que valer 0, la función de distribución, puesto que no hay área a la izquierda de A acumulada, por lo tanto no hay probabilidad. Sin embargo, si yo cojo un punto que esté entre A y B, el área asociada será este rectangulito de aquí, ¿sí? Bien, ¿cuánto será? Vamos a ponerlo aquí. Si yo tengo un punto aquí T, ¿vale? Quiero calcular ese área, ¿vale? A la izquierda de T solamente se acumula ese área, ¿sí? Entonces yo estaría diciendo que si T está entre A y B, tengo que calcular ese área, pero ese área es fácil porque la altura sabemos que vale, esto vale siempre 1 partido de B menos A. Y esta anchura de aquí vale T menos A. Eso significa que el área que está en rojo tiene que valer vale T menos A partido de B menos A, ¿sí? Y si, por último, si cojo un punto que está aquí a la derecha de B, pues a la derecha de B, ¿qué probabilidad se acumula? Pues se va a acumular todo esto de aquí, porque ya aquí no tengo área. Es decir, si yo tengo un punto aquí, no cuenta área, aquí empieza a contar el área y aquí 0. En total, ¿qué área acumulo? Pues acumulo el total, y el total es 1, ¿sí? Entonces tengo 1 si T es mayor o igual que B. Pues ya tengo la función de distribución. Entonces, a partir de la función de densidad he calculado la función de distribución. En este caso era muy sencilla, no ha hecho falta ni integrar la función, pero si hacéis las integrales os va a salir exactamente esto de aquí, ¿vale? Si hicieras las integrales. Muy bien. Pues igual que en la variable aleatoria discreta, tenemos las medidas como son la media y la varianza de una variable continua, ¿vale? Empezamos con la media. Dada una variable aleatoria continua, ¿cómo definimos la esperanza o media de esa variable? Pues como la integral desde menos infinito hasta más infinito de x por f de x, siendo f de x la función de densidad, ¿de acuerdo? Fijaos lo que se parece esto a la fórmula de la media en las variables discretas. Si os dais cuenta,
esta integral, que no es más ni menos que una suma de infinitas partes, se parece mucho al sumatorio, ¿vale? La x se parece a la x que teníamos en el sumatorio, ¿sí? Y la p de la función de masa de probabilidad se parece a la función de densidad. Entonces, esta fórmula se parece mucho a la fórmula de la esperanza de las discretas, sino que adaptada al caso continuo, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculamos la esperanza del ejemplo que estamos tratando, del ejemplo de la uniforme continua? Pues tendremos que aplicar su fórmula. Bien, lo que pasa es que la función de densidad, que en este caso es una función definida a trozos, pues entonces tendré que poner cada uno de los trozos, es decir, la integral tendré que integrar en cada uno de los trozos. Bien, la función de densidad en x, cuando x está entre menos infinito y a, la función vale 0. Eso significará que todo este trozo vale 0. Desde b hasta infinito, la función de densidad vale 0. Luego, nuevamente, en este trozo, todo, la integral va a valer 0. Luego, ¿qué me queda al final? Pues me va a quedar que tengo que integrar la integral de entre a y b de x por f de x diferencial de x, ¿vale? Muy bien, entonces, en a y b, la función ¿cuánto vale? Pues vale 1 partido de b menos a. Pues tengo que hacer esta integral, ¿sí? Vale, el 1 partido de b menos a sale fuera de la integral y lo que me queda es la integral entre a y b de x diferencial de x. Y esa integral es muy sencilla. Eso es x cuadrado partido de 2. Y ahora tengo que sustituir entre a y b, ¿vale? Lo que me queda es que b cuadrado menos a cuadrado partido de 2b menos a, ¿vale? Estoy haciendo un poco la cuenta rápido, pero sale eso, ¿de acuerdo? Si simplifico, se puede simplificar esto de aquí haciendo que b cuadrado menos a cuadrado es lo mismo que poner b menos a por b más a, ¿sí? Es suma por diferencia, diferencia de cuadrado, ¿sí? Entonces en este caso se me va este y este trozo de aquí y me queda b más a entre 2. Cosa que podría ser esperable, ¿sí? Si tengo una variable que es uniforme, vamos a verlo en el caso que teníamos pintado, estábamos aquí, ¿no? Una variable que es uniforme en el intervalo AB, la media se esperaría que fuera el punto medio. ¿Y el punto medio quién es? Pues el punto medio es b más a partido de 2, ¿vale? O sea que la media coincide con lo que uno intuitivamente podría esperar en esa variable aleatoria, ¿sí? Bien, y análogamente se define la varianza usando ahora términos de integral. Nuevamente vemos que esto se parece mucho a la fórmula de la discreta, ¿sí? Sino que ahora en lugar del sumatorio tengo la integral, ¿sí? ¿Propiedades de la media y de la varianza? Pues exactamente las mismas que en las discretas que vimos en el vídeo anterior. Si tengo una nueva variable y que se puede escribir como una transformación lineal de la variable x, estas dos propiedades ya nos suenan a nosotros y son las que cumplen la esperanza y la varianza de la nueva variable continua y. Bien, para finalizar el vídeo os dejo propuesto el siguiente ejercicio. Se trata de calcular la varianza de la variable uniforme continua x, ¿de acuerdo? Recordad que la función de densidad asociada a esta variable es una función definida por trozos y por lo tanto la fórmula de la varianza tendrá que calcularse en cada uno de esos trozos, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias.